Este podcast tiene contenido sobre el espectro autista en personas adultas. No reemplaza un diagnóstico ni un espacio de psicoterapia. Por favor, si te gusta el contenido, seguinos y compartíselo a quien pueda interesarle. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al segundo capítulo de este podcast. Si llegaron hasta acá, ya para mí es un montonazo. En este episodio les voy a contar cómo fue el proceso que atravesé para llegar a mi diagnóstico de autismo. Llegué a la psicóloga que me evaluó gracias a que me habían pasado un contacto de otra psicóloga que no estaba haciendo evaluaciones y me recomendó a la psicóloga que finalmente me realizó la evaluación. Ya desde el principio encontré un paso que me llamó la atención y es que a pesar de ser psicóloga no me fue tan fácil encontrar un espacio de evaluación. Y eso va más allá del hecho de que los procesos de evaluación son costosos. Encontré pocos profesionales y o no me respondían o se notaba que el proceso era muy poco serio, me ofrecían un solo encuentro, un ratito, no me daban prácticamente información. Lo bueno es que el hecho de cómo me sentí en las distintas experiencias me sirvió para luego actuar de manera muy diferente cuando yo empecé a formarme para evaluar autismo en adultos. Pero bueno, ese es otro tema. Volvamos. A la psicóloga que me evaluó la vi 4 o 5 veces. La primera vez nos vimos 1 hora y media y me realizó una entrevista con preguntas de mi niñez y mi adolescencia. Hubo algunas cuestiones que hubo que indagar a familiares porque yo no recordaba. Y luego pasamos al proceso de pruebas en los siguientes 3 encuentros, donde me tomó un listado extenso de pruebas. Algunas fueron de observación, otras fueron pruebas tipo inventario de evaluación de autismo. Me tomó una prueba de empatía también. Me acuerdo que en ese momento fui con el listado que le había llevado a mi psicóloga anterior de motivos por los cuales yo consideraba la posibilidad de ser autista. Eso me sirvió mucho, me ordenó mucho y creo que a ella también la ordenó bastante. Le mencioné sobre todo la dificultad, gran dificultad para sostener vínculos de amistad, la sensación de estar como no encajando en todos, absolutamente todos los espacios. Esa sensación de estar haciendo todo el tiempo como un personaje distinto, pero no como cambiando un poco según el contexto, que obviamente eso lo hacemos todos. La sensación a veces de ser un personaje distinto en cada caso. Sobre todo eso me pasaba mucho de más chica, porque luego empecé a tratar de cambiarlo, pero hubo momentos de mi vida donde hasta adoptaba la risa, la entonación de la persona con la que hablaba. Era insoportable, pero lo hacía sin darme cuenta incluso. En fin, me preguntó sobre cuando era niña, cómo jugaba, cómo interactuaba, cómo me iba en la escuela, qué recordaba de los recreos. Por supuesto hubo muchas cosas que no recordaba, en ese caso hubo que indagarlas a nivel familiar. Luego me preguntó bastante sobre la adolescencia, cómo me llevaba con mis compañeros, cómo me llevaba con mis actividades de ocio, con mis intereses, sobre mis rutinas actuales y a lo largo de la vida. Me preguntó mucho sobre mis vínculos de pareja, sobre mis vínculos de amistad, sobre cómo me llevo con los engaños, las mentiras, las injusticias, la literalidad, el doble sentido, los chistes. Me acuerdo que hubo algo que me pasó en ese momento a lo que no podía ponerle nombre aún. Recuerdo que desde que empecé a pensar en la posibilidad de ser autista, decidí no indagar más nada del tema autismo hasta terminar el proceso de evaluación. Me acuerdo que tenía miedo de sesgar la evaluación, de mentir sin querer, de que me diera positivo sin querer por sugestionarme, como si no fuera que había otro del otro lado que es profesional,
como si no fuera que en realidad estaba cagada de miedo con la posibilidad de ser autista. Es decir, no quería un diagnóstico positivo en ese momento, solamente quería saber la verdad. Si bien hoy le pongo el nombre de síndrome del impostor en torno al diagnóstico de autismo, y sé que es algo que se da muy habitualmente en personas que se evalúan de adultas, en ese momento no podía ponerle nombre y simplemente decidí no indagar nada más y esperar. Con lo cual no se imaginan la ansiedad que sentí en ese momento. Me moría de ganas de buscar información en todos lados, de hacer cursos, formaciones. Yo ya quería ser la especialista en autismo, como me pasaba con un montón de otros intereses. Me copaba con un tema, me gustaba un tema y hasta que no sabía todo sobre ese tema no paraba. Pero en este caso, por esa razón, tenía miedo de sesgar la evaluación y decidí no indagar más. Me sentí una ansiedad terrible en ese momento, en ese proceso, porque se imaginarán que no duró ni un día, ni una semana. El proceso duró bastante, más de un mes. Hasta que recibí el informe fueron más de 2 meses. Y vieron cómo es la necesidad de hiperfoco cuando acecha. Literalmente tenía ganas de sentarme horas en la computadora y leer y hacer cuanto curso se me cruzara en el camino, pero me volví a repetir que tenía miedo de interferir en los resultados, así que no lo hice. Mientras hacía el proceso de diagnóstico, le compartí lo que estaba haciendo y cómo me estaba sintiendo con eso a muy pocas personas. Lo hablé con mi pareja, que estaba bastante incrédulo al respecto, y a 2 amigos a los cuales creo que les hacía más sentido la idea. Seguramente mi pareja, que también es psicólogo, tenía una idea igual de estereotipada que tenía yo hacía muy poquito tiempo atrás, así que no lo culpo porque ambos tuvimos la misma formación. En fin, lo hablé poco, pero mi mente estaba recontra revolucionada. Solo podía pensar en eso y llenarme de ansiedad para la necesidad de obtener respuestas. Y a la vez sentía que no lo podía hablar de la manera que quería con nadie. Es decir, la manera que quería hablar es hablar todo el día. Porque no quería molestar y notaba cierta reticencia a hablar del tema. Era como, oversharing. Estás hablando demasiado. Así que simplemente esperaba y me llenaba de ansiedad y esperaba y pensaba y pensaba y esperaba y así. El último día que vi a la psicóloga que me evaluó, me dijo que se iba a tomar un mes en realizar el informe. En realidad no fue el último día que la vi porque después la volví a ver. Pero el último día de evaluación me dijo que se iba a tomar un mes para realizar el informe. Por lo cual fue un mes de mucha ansiedad, ya que no me había confirmado de todo el diagnóstico, aunque todo indicaba que sería positivo. Pero algo cambió. Ya no tenía que seguirme evaluando, tomando pruebas, haciendo preguntas. El proceso de evaluación había finalizado, por lo cual en ese momento me sentí libre para aprender, para hacer mi hiperfoco. En ese mes hice una diplomatura, 6 cursos, compré libros, descargué libros sobre autismo que leí y marqué y le puse post-it hasta el cansancio. Gracias, hiperfoco, al fin. Y todo fue mucho más evidente entonces. Sí, soy autista. Hay algunas cuestiones que voy a hablar más en futuros episodios sobre cómo vivo algunas cuestiones como la hiper o hiporreactividad de estímulos, las emociones, la empatía y otras cosas. Pero claro, me pasó en ese momento que empecé a entender mucho más de mí cuando empecé a tener información sobre el autismo. Bien, ahora te sigo contando sobre el proceso de diagnóstico. Llegó el día de la devolución. Recién había cumplido años y sentía que ese día iba a ser mi cumpleaños número 2, mi segundo cumpleaños. La psicóloga que me evaluó me compartió pantalla del informe, lo leímos juntas
y me sentí representada en varias cuestiones. Dificultad en la interacción social, dificultad para mirar a los ojos a otras personas, rigidez en los gestos faciales, dificultad para hacer y sostener vínculos de amistad, rigidez de rutinas, estereotipias, hipersensibilidades, que luego descubrí otras que no le reporté a la psico porque ni sabía que existían, hipersensibilidad auditiva. En el proceso, la psicóloga me tomó 6 pruebas y todas puntuaron por encima del puntaje de corte para lo que es espectro autista. Además, brindó en el informe, que tenía algo de 7 hojas, información sobre mis desafíos en la interacción social a lo largo de la vida, cómo me costaba tener y sostener amistades durante toda la vida. Hablaba acerca de cómo hacía masking, cómo me generaba ansiedad y me genera ansiedad, confusión e incomodidad la interacción social, cómo me cuesta sostener conversaciones, lo robótica que me siento en esos momentos, que me mantengo al margen, que no me gusta la charla espontánea, que elaboro conscientemente las reglas de todas las situaciones sociales, que me siento agotada luego de cualquier interacción, sobre todo con personas desconocidas, que hay situaciones sociales que me enmudecen, que me cuesta apreciar el punto de vista de los demás, que no ofrezco información si no es sobre mis intereses específicos o necesidades, que tengo intereses absorbentes, que soy muy estructurada, muy detallista, muy rutinaria, que me cuesta ser espontánea, que me cuestan las transiciones, adaptarme a ellas, que tengo pensamiento muy dicotómico y adhesión excesiva a las rutinas, que tengo un pensamiento hiperpragmático y que tengo conductas estereotipadas, manerismos, balanceos. En fin, bastante amplio y detallado el informe. Conclusión del informe: diagnóstico de trastorno del espectro autista con nivel de necesidad de apoyo 1. Bueno, debo decir que para ese entonces ya tenía bastante claro que el diagnóstico era positivo, así que no sé bien explicarte qué es lo que sentí en ese momento. Claro que fue movilizante, pero claro, soy una persona que tiene muchas dificultades para identificar mis emociones. Eso se llama alexitimia y es muy común en el autismo. Yo te digo, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿O estoy rara? No hay mucho abanico emocional para mí. Así que puedo decirte que me sentí rara en ese momento. Me acuerdo que me sentí rara, pero no sé bien qué sentí. Algo de alivio seguro había, pero seguramente también había miedo. Ni idea. Es todo una suposición que estoy haciendo. Pero a menos que mis emociones sean realmente muy intensas, me cuesta horrores diferenciarlas, así que no tengo muy en claro qué es lo que sentí en ese momento. Sí, me sentía rara y por momentos abrumada, y sí te puedo decir que no fue el final de nada, sino que fue un inicio, porque haber recibido el diagnóstico fue para mí un puntapié para empezar un proceso de autoconocimiento. Es decir, el informe me sirvió bastante como puntapié, lo leí con la psicóloga, lo releí, y cuando lo releí ya tenía otros conocimientos en el tema que hacía un mes atrás no tenía, por lo que entendí bastante más lo que me pasaba, al menos teóricamente, y sabía que iba a tener que encarar un proceso difícil y que solemos atravesar todas las personas autistas que somos diagnosticadas de adultas, que es el duelo postdiagnóstico, que es de lo que te voy a hablar en el próximo episodio. Si llegaste hasta acá, te agradezco mucho por formar parte de este espacio, por escucharme, y nos vemos en el próximo episodio para hablar sobre el duelo postdiagnóstico.